Buen día. Ante todo, quisiera agradecer la invitación a participar en actividades de educación médica continua que tan necesarias son para la formación académica de nuestros especialistas. Hoy hablaremos sobre la nutrición en el neonato y su impacto en los primeros 1000 días de vida. Es bien sabido el impacto que tienen los primeros 1000 días de vida en la formación, en el desarrollo y en la maduración del ser humano. Y así vemos que las características de las respuestas programadas que tienen un impacto importante en estos primeros días van a depender de la naturaleza de ese estímulo o de esa noxa, el tiempo en el cual esto ocurre y en el momento de ocurrencia de la misma, ya que están definidos periodos críticos entre los que está el periodo prenatal y el periodo neonatal, los cuales tienen un impacto quizás mayor que los otros periodos de vida descritos. El periodo prenatal se caracteriza porque es el momento de crecimiento más rápido en la vida del ser humano. El ambiente intrauterino tiene la característica principal de que puede programar al feto causando modificaciones estructurales y funcionales que tienen carácter que puede ser reversible e incluso transmisible de generación en generación, porque se produce basado en cambios epigenéticos, que si bien no modifican el genoma del ser humano, la secuencia del genoma, van a causar modificaciones en este ADN que van a permitir que se activen o no se activen determinados procesos o síntesis, sobre todo de sustancias críticas. Y así vemos que durante el embarazo existen requerimientos especiales para la formación del feto, para su crecimiento y también para continuar el mantenimiento de la vida de esa gestante. Y así vemos que cuando la mujer no está embarazada, tiene ciertos requerimientos que son importantes para el feto, como son los micronutrientes y las proteínas. Esto va a permitir que eventualmente genere una suerte de depósito que va a ayudar a la formación de ese feto. Y así vemos, en el primer trimestre de embarazo, los requerimientos aumentan porque esos micronutrientes y proteínas no solamente son necesarios para la madre, sino también para la síntesis de tejido, para el crecimiento celular de ese feto. Y es lo que ocurre en el primer trimestre, cuando se forma la mayor parte de los órganos del feto, y además va a permitir que crezcan en forma tanto antropométrico en cuanto a número de células, pero también su carácter funcional va a estar signado por este primer trimestre. Y así vemos que en el segundo y el tercer trimestre, cuando ya prácticamente los órganos del feto están formados y ahora van a crecer obedeciendo cambios hormonales que se producen en la madre, va a requerir básicamente proteínas y su aporte energético necesario para este crecimiento. Entonces es importante que en el primer trimestre se centre el depósito o la dotación de los micronutrientes para la formación fetal y funcionalismo de esos órganos. Es aquí donde entonces, gracias a estudios realizados inicialmente por Barker y posteriormente perfeccionados por Lucas y otros investigadores, que aparece la hipótesis de la programación fetal. Hay una deficiencia nutricional materna que va a transferir esa deficiencia de nutrientes al feto, logrando una desnutrición fetal que va a amenazar la supervivencia del mismo. Al verse amenazado, él va a empezar a tener cambios funcionales, pero también estructurales, para adaptarse, limitando el crecimiento y priorizando el desarrollo de esos tejidos esenciales para su supervivencia. Todo esto, además, en presencia sobre todo de estrés y de altos niveles de cortisol, van a acelerar la maduración y también se va a acompañar de reducción en la secreción y sensibilidad de las hormonas del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Esto es un resumen de lo que más o menos ocurre a grandes rasgos. De hecho, hay mucho por investigar todavía durante ese periodo antenatal. Vemos que la dieta de la madre y su reserva de nutrientes que trae desde antes del embarazo, por eso es que es importante, no solo que se nutra bien durante el embarazo, sino que ya entra el embarazo bien nutrida. Esa capacidad que tiene la madre de movilizar y transportar los nutrientes, es decir, tener una buena unidad
fetoplacentaria que permita que una madre bien nutrida pueda transferir esos nutrientes al feto. Y por supuesto, la línea de provisión para el feto, que es el flujo sanguíneo, y las estructuras de la función placentaria que puedan pasar a través del mismo. Una madre incapaz de proveer nutrientes a ese feto va a causar ciertos defectos en la nutrición fetal. ¿Y cómo se van a traducir eventualmente? En una mala formación de los llamados bloques de construcción y también en la adaptación de las que ya conversamos en vista de que tiene un cumplimiento inadecuado de esos requerimientos fetales. En el riñón vamos a ver reducción del número de nefronas, en el hígado alteración de la definición de las zonas que son bajas sensibles a la insulina y disminución del factor de similar a insulina 1. En el páncreas va a haber una disminución del número de células de los islotes de Langerhans, que son productoras de insulina, disminución por esto de la secreción de insulina. En músculo, tejido adiposo y en hueso va a haber una disminución de la masa celular, de tal manera que todos estos tejidos van a disminuir en cantidad y además va a haber una baja sensibilidad de estos tejidos a la insulina. En el cerebro va a haber un impacto muy importante en los centros del apetito que van a persistir de forma postnatal, al igual que lo anterior, y una resistencia a la leptina. Estos centros del apetito van a desarrollarse hacia la hiperfagia. En cuanto al eje hipotálamo hipoficiario, se va a mantener en un nivel de elevación de los niveles de cortisol con una maduración no solamente temprana, sino agresiva a lo largo del periodo en que ésta se desencadena. En resumen, eventualmente va a llevar a trastornos en la programación metabólica con hiperlipidemia, hipertensión, obesidad central, resistencia a la insulina, todos los acompañantes de cuadros como la diabetes tipo 2 o las cardiopatías. Hay condiciones maternas que aumentan el riesgo del feto, como la desnutrición materna, el consumo de dietas bajas en proteínas, anemia materna por deficiencia de hierro, la hipoxia crónica y sobre todo la hipoxia por enfermedad materna, un asma o una madre con hábitos tabáquicos o, por ejemplo, la pérdida de los mecanismos de transfusión de oxígeno de la madre al feto por defectos placentarios y la diabetes mellitus. Entonces, la dieta materna es muy importante para la expresión génica de los transportadores de los nutrientes del feto. En el periodo neonatal ya ocurre una adaptación a este medio que le rodea después de nacer. Ya no depende de lo que la madre le da, sino de lo que él va a conseguir mediante la alimentación. Es una fase de crecimiento rápido donde se crean los depósitos más importantes. Entonces, las metas del crecimiento en el periodo neonatal es un crecimiento rápido para mantener depósitos energéticos y de nutrientes, sobre todo hierro y calcio, el desarrollo estructural y funcional del organismo de este nuevo ser humano y su embate y los embates que pueda tener del ambiente que le rodea, crecimiento y desarrollo del sistema nervioso porque es la época en que lo hace más rápido. Entonces, las hipótesis claves en este periodo es que el exceso energético intrauterino provoca cambios metabólicos permanentes en el feto. Si hay un aumento del peso en forma acelerada postnatal, provoca cambios metabólicos en el niño. Ya no es el niño que solamente venía con un déficit programado metabólicamente, sino que ahora lo vamos a aderezar con un crecimiento compensatorio. Y es entonces donde aparece la hipótesis del desajuste que mezcla ambas situaciones. Es importante en este periodo en el que él se va a adaptar al mundo que le rodea que existan competencias neuroconductuales para la alimentación. Es cuando se establecen los patrones de alimentación asociados al control del estado de la alerta, que tenga capacidad para recuperarse del estrés, que exista la presencia de un umbral sensorial balanceado que permita reconocer el hambre en estos bebés y organizar el comportamiento y el desarrollo de conductas interactivas con su madre, como es el contacto visual, el reconocimiento del pezón, que van a favorecer el apego entre la madre y el hijo. Entonces, en un neonato de riesgo, donde hay incoordinación al succionar y tragar, y puede haber una hipersensibilidad oral y trastornos para el apego y para la conexión con su madre, podemos tener que hayan mensajes difíciles de interpretar por parte de la madre en cuanto a la alimentación, no reconoce cuando el niño tiene hambre o no, que no haya reciprocidad entre ambos, eso va a llevar a desnutrición y eventualmente va a comprometer el neurodesarrollo que ya venía afectado, una suerte del círculo vicioso.
Saber que el recién nacido prematuro debe crecer a la tasa de crecimiento intrauterino son las recomendaciones hasta ahora que existen hasta que alcance la edad gestacional de término. Entonces ocurre un fenómeno que es el crecimiento compensatorio del que ya hablamos, donde hay una ganancia de peso y de talla mayor que la tasa de crecimiento intrauterino para esa edad gestacional. Entonces, si ocurre esto, podemos ver que el recién nacido prematuro o el pequeño para edad gestacional acumulan masa de grasa, sobre todo visceral, es decir, abdominal, mientras van corrigiendo este peso y esta talla para la edad gestacional. Y esto todo asociado a niveles elevados de cortisol que produce este comportamiento del acúmulo de grasa. Entonces, vamos a aderezarlo con el exceso de administración de calorías y si está en situación de estrés al nacer o postnatal, como sucede con los prematuros cuando ingresan a terapia intensiva, este estado de hipercortisolinemia va a favorecer este acúmulo de grasa visceral. Todo esto va a llevar a programación metabólica porque vamos a tener no solo un número mayor de adipocitos, sino adipocitos también de mayor tamaño. Es importante saber que la nutrición del lactante con leche humana genera un patrón más lento de aumento de peso. Muchas veces nos preocupamos, muchas veces pensamos que es insuficiente y tratamos de que lo haga en forma más rápida. Y este crecimiento lento es protector contra el riesgo de obesidad y de programación metabólica. Entonces, los efectos de este crecimiento compensatorio, de este crecimiento muy rápido que a veces nos hace sentir muy orgullosos, es que causa estos cambios epigenéticos que les comenté inicialmente que van a llevar a programación metabólica. Tiene efectos sobre el sistema endocrino, sobre el apetito, sobre la ingesta de alimentos y sobre la deposición de grasa. Es importante en este gráfico ver cómo el desarrollo del cerebro humano tiene un periodo muy rápido en el primer año de vida. Y en el segundo año también existe un aporte importantísimo y vital para el crecimiento y desarrollo de este cerebro. Pero vemos que se inicia desde antes de nacer y vemos que en el primer mes de vida el aporte al desarrollo cerebral es importantísimo, sobre todo en cuanto al desarrollo de vías sensoriales. Igualmente, las vías relacionadas con el lenguaje y funciones cognitivas superiores se ven afectadas en este periodo. Entonces, si ocurre algo que impida que este desarrollo sea adecuado, puede tener impacto muy negativo en el desarrollo neurológico. Y así vemos este cuadro en donde vemos la importancia de los nutrientes más conocidos sobre el desarrollo cerebral. Y vemos que sobre la formación, es decir, la estructura, la anatomía, tanto las proteínas como los carbohidratos, hierro, cobre, zinc, los LC-PUFA, el yodo, las vitaminas como la A, B6, D, C, B12, son importantes para formar no solamente todo el tejido cerebral, sino zonas críticas desde el punto de vista neurosensorial, como son el hipocampo, el cuerpo estriado, la retina, que van a permitir no solamente buena visión, sino también memoria, comportamiento, conocimiento e incluso regular los patrones de sueño. Por supuesto, en cuanto a la estructura bioquímica y al funcionalismo de todas estas estructuras, es importante la presencia de todos estos micronutrientes y proteínas y carbohidratos. El aporte excesivo de proteínas y aminoácidos ramificados en los primeros 1000 días, sin embargo, ha demostrado causar efectos sobre la programación metabólica y así vemos que logran un incremento en la adiposidad por inhibición de la oxidación de los ácidos grasos libres, aumenta el índice de masa corporal y tiene un efecto insulinogénico. Además de elevar el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, hiperplasia del tejido adiposo, también un aumento del tamaño del adipocito, incremento en velocidad de la maduración de este adipocito, además de aumentar el volumen renal, pero no a expensas de mayor número de nefronas. Más bien, las nefronas pueden tener tendencia a estar hipoplásicas. Puede haber riesgo de enfermedad cardiovascular y de hipertensión arterial. Por eso, hoy día la recomendación es al descenso de los aportes de la proteína en las fórmulas infantiles. Se tuvo que disminuir este aporte proteico para hacerlo similar al de la leche humana, que tiene un contenido protector. Por eso los altos aportes los vamos a ver en las fórmulas infantiles las antiguas,
en la leche de vaca completa y en la leche madura de madres obesas, donde también se ve un aporte elevado de proteínas. Con respecto al hierro, podemos ver que en los recién nacidos a término, el aporte de hierro en cuanto dirigido a la formación de depósitos de reservas, a los 6 meses ya están muy comprometidos. En el niño pretérmino o de bajo peso, ya a las 6 semanas hay un descenso importante de esos depósitos. Ya no es el tema de producir o no, o de tener una buena hemoglobina o no, porque ven que no afecta mayormente la concentración de hemoglobina, sino el depósito necesario para la síntesis de tejido neuronal que vimos anteriormente. Si hay desnutrición, esto asociado al consumo disminuido de micronutrientes esenciales, esto va a comprometer el crecimiento y el desarrollo y sobre todo el neurodesarrollo. Hay mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo de enfermedades de tipo respiratorio y diarreico. Hay retraso en el crecimiento que después de los 1000 días es irreversible y puede ser transmitido de generación en generación. La microbiota intestinal también es muy importante para estos cambios epigenéticos que se pueden dar en el ser humano, especialmente en el periodo prenatal y sobre todo en el periodo neonatal. Esta microbiota intestinal va a ejercer un papel no solamente inmune, como hasta ahora reconocíamos, sino también en la génesis de enfermedades alérgicas, en la afectación de las funciones metabólicas y también en el desarrollo del sistema nervioso central hasta el punto de generar un eje intestinal cerebral. Si hay una distorsión temprana de la microbiota, puede haber alteración de la maduración del sistema inmune y también del desarrollo neurológico. Los factores que modifican la microbiota, usualmente es la microbiota materna, el modo de nacimiento, donde vamos a ver una microbiota muy diferente entre el parto vaginal y el parto por cesárea, en donde el parto vaginal preserva la microbiota de la madre, mientras que la cesárea va a preservar la microbiota de la piel de la madre o de la piel o los instrumentos del sitio donde el niño nace. Por supuesto, la lactancia materna es clave para la preservación de una adecuada microbiota y las condiciones de salud perinatal y postnatal del niño, el uso de antibióticos, etc. La leche materna tiene un papel protector, ya que reduce el riesgo de sobrepeso o obesidad en la adultez. Tiene un efecto importante en el sistema hormonal, involucrándose en el gasto energético del niño, también en la inducción de niveles más bajos de insulina y evitar la resistencia a la misma. Tiene un efecto sobre el apetito, sobre el gusto, sobre la eventual a futuro selección de los alimentos y además tiene un efecto epigenético en el balance metabólico del niño. También va a tener un efecto sobre la transcripción de genes relacionados con estos mecanismos epigenéticos. La composición importante de la leche materna para producir todos estos cambios es su composición en leptina, grelina, adiponectina, factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, la ovestatina y la resistina, que tienen mucho que ver con el apetito. En niños prematuros disminuye el riesgo de enterocolitis, retinopatía de la prematuridad, displasia broncopulmonar, sepsis tardía, promueve la tolerancia enteral, reduce el riesgo de rehospitalización, sobre todo por infecciones, favorece el desarrollo cerebral en general, favorece un adecuado acúmulo de masa libre, no visceral, dispuesto en todo el cuerpo. En conclusión, la organización de la nutrición, el estrés tóxico, el ambiente, los genes, en los periodos críticos de desarrollo, pueden llevar a una evolución adversa posterior en la vida por efectos sobre una estructura cerebral alterada o patrones de tipo epigenético que vayan a alterar las funciones fisiológicas o los patrones de expresión génica en el ser humano. Si la solución a los problemas de nutrición, como vemos aquí en la raya azul, vemos un patrón de crecimiento inadecuado y en naranja un patrón de crecimiento óptimo, mientras más tarde hagamos la intervención para mejorar este patrón inadecuado de crecimiento, el alcance del patrón óptimo va a ser más difícil. En conclusión, la nutrición en los primeros 1000 días del ser humano ejerce un papel determinante en el crecimiento y desarrollo del individuo, con un impacto en la salud o en la enfermedad en la etapa adulta. Y el periodo neonatal es una oportunidad única, porque es la que va a abrir la puerta para el comportamiento nutricional, metabólico e inmunológico del resto de la vida. Muchas gracias.